El sitio que estoy usando para este video de hoy forma parte de uno de esos lugares que yo visito diariamente cuando estoy buscando datos y estoy buscando publicaciones para mis crónicas de navegante. Déjenme decirles que en algunas ocasiones yo digo, bueno, pues esta historia va contra el olvido y es esta una historia que no va contra el olvido porque en este momento está acabando de pasar, pero que a mí me ayuda a que yo no olvide, porque como ya en otras ocasiones les he dicho, en estos reportes y en estas noticias, análisis y opiniones con relación al tema del conflicto entre países europeos y las manos de ciertos elementos oscuros en esas sopas, pues a veces tengo que decir, así pasó en Cuba, muy parecido ha sido en Cuba. Por eso el que sigue mis videos sabe que hace poco les hablé de cómo algunas acciones, firmas y determinaciones del señor Biden pues me han traído a mi mente la amargura del recuerdo del totalitarismo y de cómo muchos de esos procederes los vi por tantos años en Cuba. Y me da tristeza porque yo nunca pensé que en este país llegáramos a ese punto. Pero también cuando he estado leyendo declaraciones que han hecho varios militares o varios personajes que representan gobiernos o estamentos militares de otras partes de Europa, también he encontrado en esas narraciones elementos que me ayudan a no olvidar. Y como esto es contra el olvido, hoy quiero compartirles a ustedes algo que encontré el pasado día 9 de mayo, cuando yo estaba recorriendo los sitios y encontré este sitio que se llama en News From. El sitio se llama news.info, novedad /news.info. Es un sitio que yo sigo hace tiempo, que tiene la ventaja de ofrecer los contenidos en inglés, en español, en ruso, en francés, en varios idiomas. Pero es un sitio muy serio, es un sitio muy confiable. Y este día 9, yo me encontré con este titular que dice: los mercenarios extranjeros buscan una aventura en Ucrania, según un coronel capturado. Y entonces, aquí dice este artículo que el oficial, o sea, el coronel capturado, afirma haberse sorprendido por la razón que dieron sus tropas británicas para unirse a las fuerzas de Kiev. Los combatientes extranjeros se están uniendo al ejército ucraniano en busca de aventuras, le dijo este oficial a Russia Today. El oficial es comandante de la 36 Brigada de Infantería Naval de Kiev y fue capturado por las tropas, las fuerzas rusas durante los combates en Mariupol. Recuerden que hemos hablado aquí de Mariupol, hemos hablado de la planta de Azovstal, hemos hablado de Odessa, hemos hablado, y digo aquí en este canal porque he dedicado videos, hemos hablado de las formas de lucha, de los subterráneos, de los túneles y de las mil maneras que han tenido ese pueblo ruso, y cuando digo ruso me refiero a la lengua, en toda esa región desde el pasado. Pero bueno, este oficial capturado, que es, son las noticias que no vemos por los medios hegemónicos, donde solo se habla de los logros, las capturas de Ucrania, los grandes combates, los hallazgos, las hazañas de la parte ucraniana, pero jamás se menciona nada
que indique que en la otra parte, para bien o para mal, porque sí o porque no, pero también hay que decir lo que está pasando. De ahí que tengamos muchos una idea muy difusa de lo que en realidad está ocurriendo en aquella zona. Lo cierto es que este militar es un coronel y se llama Vladimir Baranchuk y dijo que en las filas de ucranianos había extranjeros y precisamente en su unidad. Y este oficial dijo que la legislación ucraniana permite que ciudadanos de otros países se unan a sus fuerzas armadas, que firmen contratos oficiales para servir. Baranchuk recordó que al menos 2 tropas extranjeras, ambas de Gran Bretaña, estaban bajo su mando. Uno se llamaba Aiden, no recuerdo el nombre del otro, un apellido muy corto, dijo este oficial que ha sido interrogado y que está, bueno, pues está siendo contemplado como un detenido en la parte rusa. Dice el artículo que el comandante podría estar refiriéndose a los ciudadanos británicos Aiden Aisling y Shaun Pinner, quienes fueron capturados en Mariupol en abril. Aisling y Pinner, que se cree son mercenarios, están acusados de crímenes contra civiles por la República Popular de Donetsk. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, prometió a fines de abril hacer lo que podamos para liberar al dúo y esto a través de un intercambio de prisioneros. Sin embargo, el primer ministro señaló que le correspondía a Ucrania tomar la decisión final sobre el asunto porque Aisling y Pinner no eran rehenes y no deben ser intercambiados como si fueran terroristas. Son prisioneros de guerra. Eso fue lo que dijo la parte de Reino Unido, sea el señor Johnson. Pero según este oficial, Baranchuk, oficial ucraniano que ha sido capturado, los extranjeros comenzaron a llegar a Ucrania con el objetivo de alistarse en su ejército antes de 2018. Cuando asumí el mando de la brigada, traté de preguntarles por qué. Dijeron que querían, bueno, servir, por así decirlo. Para ser honesto, me sorprendió su razonamiento. Les pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿No puedes ganar dinero en otro lado? Dijeron, no, no es así. Somos buscadores de aventuras, reveló el comandante. Fíjense que estos señores ingleses estaban por allá, por esa región, o han estado desde 2018. Están en las tropas del ejército ucraniano que, dicho sea de paso, permite que los de otros países se alisten en ellas, como ya les dije al principio. Y entonces, bueno, pues estos militares dijeron en ese momento a según narra este coronel, que lo habían hecho porque eran buscadores de aventura. Dice el militar que no había nada de extranjero, no había nada de especial en las tropas extranjeras y que todas ocupaban puestos ordinarios en la unidad. No puedo decir que hicieran nada extraordinario, que eran diferentes, digamos, de nuestros infantes de marina. Durante la entrevista, este militar también criticó el armamento occidental proporcionado a Kiev por Estados Unidos y sus aliados. Describió los sistemas antitanque American Javelin como útiles especialmente en la guerra urbana y reveló que la batería de su contraparte británica NLAW se agotó demasiado rápido en climas fríos, lo que hizo que el arma fuera imposible de usar. El ministro de Defensa de Rusia dijo el pasado mes, o sea, en abril, que aproximadamente 6.824 mercenarios extranjeros de 63 países habían ido hasta Ucrania, respondiendo a un llamado del presidente Volodymyr Zelensky, y de ellos
1.035 habían sido eliminados, mientras que más de 900 han huido del país. Esto es un informe que da Rusia, pero ustedes saben que a ningún reporte que da Rusia en ningún lugar le están dando credibilidad, y todo lo que diga Rusia en la mayoría de los medios y según esta vuelta, bueno, pues lo están presentando como mentira. Entonces ahora aquí, con esta situación de lo que dijo Rusia, de lo que dijo este militar, lógico, como ya se ha puesto tanto en duda un lugar o el otro, aquí es difícil de, bueno, de comprender todo esto, pero de una forma o de otra es algo que está ahí, que son muchas informaciones que están ahí, que no se ven en los medios de siempre, que no se ven en las redes de siempre, pero que están compartiéndose con nombres y apellidos y citas reales. O sea, aquí el invento, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, dice que a principios de la semana de mayo, a inicios de mayo, un mercenario canadiense conocido como Wally, aclamado como el mejor francotirador del mundo por los medios occidentales, concedió una entrevista en la que describió su experiencia en Ucrania como una terrible decepción. Dijo que decidió regresar a Quebec debido al armamento inadecuado, el mal entrenamiento y las grandes pérdidas entre las tropas de Kiev, así como el saqueo y la deserción en sus filas. Según Baranjuk, él y sus infantes de marina tenían asignada la misión de asegurar las afueras del norte de Mariupol, una ciudad portuaria estratégica en el sureste de Ucrania, del avance de las tropas rusas, pero no lo cumplieron. Este comandante fue capturado durante un intento fallido de huir de la ciudad, que afirma que emprendió junto con varios hombres leales después de darse cuenta de que las promesas de Kiev de enviar ayuda a las tropas rodeadas eran mentiras. Bueno, este sitio recuerda todo lo que ha pasado en la zona de Mariupol, los combates intensos, el conflicto entre los dos países y toda esta destrucción que se ha dado allí, que explica que ahora en estos días de mayo, ya a principios de mayo, la ciudad está controlada casi en su totalidad por las fuerzas rusas y la planta siderúrgica Azovstal, donde se refugian los militares ucranianos y los combatientes nacionalistas del conocido batallón Azov, sigue siendo el foco de resistencia. Ustedes recuerden que ya yo les hablé de qué es lo que hay debajo de Azovstal, de qué es lo que pudiera estar pasando ahí y de cómo también desde ahí adentro pueden salir de forma, digamos, encubierta en los horarios nocturnos y demás, pero además cómo esa zona está preparada para, o bueno, cómo se ha sabido que en esa zona hay maneras y vías para resistir durante mucho tiempo. Bueno, amigos, acá esta es la información, es una información que está en el sitio que yo les dije y ahora voy a la parte de lo que yo quiero hablar con ustedes con relación a cómo algunas lecturas de historias de todo este entorno que vivimos hoy me trae al recuerdo, bueno, pues situaciones que vi en Cuba o que viví en Cuba. ¿Y a qué me refiero? También muchos cubanos fueron a morir a África y a otras partes del mundo y tristemente fueron allí por embullo unos y por aquel falso concepto de hombría, de gallardía y de patriotismo que albergaron otros. Así como estos soldados se alistaron desde Inglaterra hacia allá, hacia la zona de Ucrania, así
en otras circunstancias, pero así lo hicieron muchos cubanos que por conocer otras partes del mundo, por conocer otras historias y también por no quedar como un cobarde o no quedar como alguien apocado, pues se unían a toda esa emoción del grupo, a toda esa manera de entender la realidad que le tocaba vivir en el grupo y se iban entonces para las guerras y se iban entonces para cumplir los compromisos de los gobiernos que se intercambiaban vidas humanas para ellos fortalecerse, para ellos establecerse y para consolidar sus poderíos. Por eso, cuando siempre uno escucha lo que tiene que ver con la sangre cubana y lo que tiene que ver con las diversas formas de que la sangre cubana se ha derramado en el mundo, bueno, pues recuerden que también la sangre de los jóvenes cubanos se ha derramado y en muchas ocasiones bueno, pues no lo hicieron porque tuvieran un interés particular en ganar una guerra, sino también algunos por aventura, tal vez por conocer otras partes en aquella isla de donde no dejaban salir a nadie, a diferencia de los ingleses que sí lo pueden hacer. La diferencia con Cuba era la de una isla en la que para salir había que bueno, pues esa era una de las vías que tenían para poder ir a otros países. Y bueno, ya la historia nos ha mostrado cómo cientos y miles de vidas cubanas se perdieron, principalmente en Angola, en Centroamérica, también en la zona de Asia, digamos, por la zona de Vietnam, por aquellos parajes, pero como ellos murieron y muchos de esos jóvenes se fueron por entusiasmo, unos por desconocimiento, otros sin darse cuenta que, asimismo, como lo hacía Fidel Castro con los presidentes de turno y con los oscuros y malvados de turno de aquella época, asimismo lo hacen ahora los presidentes y malvados de turno de esta época.